¿Cómo están? ¿Fresco? Bueno, acá adentro se mantiene. Está bueno. Buenas noches. Buenas noches. No, están. ¿Qué tal? Me quedé pensando en esto que dijo recién de la inminente venida ¡ay! Me dio como una urgencia, porque es así. Deberíamos pensar un poquito más sobre esto y mirar las nubes. Ay. A ver. No. Bueno, que nos dé un poquito de tiempo, que nos dé tiempo, porque... Ay, Dios, sí. Bueno, nadie sabe cuándo va a venir, así como un ladrón en la noche, decía el ejemplo ahí que dice en la Biblia. Pero bueno, con esto podemos llegar a entender que de repente nadie sabe y que Dios hace como quiere, que Dios tiene un tiempo en donde va a cumplir su voluntad, su palabra, y a nosotros nos toca de momento estar claros o conectados con esa idea o entender o estar esperándolo y tener esa expectativa, ¿no? Esa es nuestra parte. Entonces, con esto podemos llegar o me da pie para traer esta idea. Dios piensa distinto que nosotros. No sé si han llegado a darse cuenta en su caminar con Dios y han podido ver que Dios piensa distinto. De repente nosotros venimos con una propuesta, cuando venimos a Dios, venimos con una propuesta, con una idea. Le pedimos que intervenga en determinada situación, que haga esto, que haga aquello. Le planteamos nuestros problemas, ¿verdad? Venimos a Dios así. Y está bien que lo hagamos porque de eso se trata también. Pero Dios piensa distinto que nosotros. Dios tiene una idea diferente, que obviamente nos conviene y que es lo mejor para nosotros, pero de momento nosotros estamos metidos en nuestra situación, en nuestro problema o en nuestra circunstancia. Y Dios tiene un pensamiento diferente de esa cosa que nos está pasando, o esa situación o ese problema. Dios piensa distinto, mira los asuntos desde otra perspectiva, diferente a la nuestra. ¿Están conmigo hasta ahora? Piensa distinto y es para nuestro bien, aunque nosotros de momento no lo entendamos. Pero tenemos que seguir. ¿Por qué piensa distinto? Porque tiene otra naturaleza distinta a la nuestra. Una naturaleza espiritual, una naturaleza divina, es alta, es diferente en sus pensamientos. Como dice la Biblia, que piensa distinto, que como el cielo y la tierra tienen esa distancia, es la misma manera que sus pensamientos son distintos a los nuestros. Entonces, desde esa perspectiva, Él analiza todos los asuntos, las cuestiones que nos pasan, y también al ser humano lo ve desde ese lugar, distinto al que nosotros nos vemos. Entonces, planteado esto, podemos considerar que hay una perspectiva de Dios, una perspectiva divina. Él nos mira desde un determinado lugar. También podemos decir que hay una perspectiva que es más natural, más terrenal, nuestra, de la que nosotros estamos claros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una manera particular de pensar. No digo que esté bien, no digo que esté mal, digo, es una forma de pensar que ha construido de acuerdo a sus experiencias, a su crianza y demás, ¿verdad? Y nadie dice que tengan que ser diferentes o que tengamos que pensar todo lo mismo, sino que, bueno, hemos tenido formaciones distintas, experiencias distintas. Y tenemos, por eso, una manera de ver las cosas. Pero también hay, en esto de poder separar o encontrar estos grupos, una perspectiva de Dios, una perspectiva humana o natural, también tenemos la falta de perspectiva. Cuando de repente vemos asuntos y de repente no podemos encajarlos en nada. Nos pasa que de repente no podemos definir o no podemos decir, bueno, esto lo puedo mirar desde acá, porque no lo tengo resuelto todavía. Y es muy propio de esta época. De repente hay cuestiones que suceden y que pasan y que no lo puedo encajar en ningún lugar, no lo puedo definir.
no puedo encontrarlo, entonces de repente no tengo una respuesta y sigo la vida con esos vacíos. Y hablando de que el Espíritu Santo nos llene, el tema, el título de lo que voy a compartir es Llenando espacios vacíos. ¿Estamos hasta acá? Una perspectiva de Dios, una perspectiva natural o humana y una falta de perspectiva. Así, de alguna manera podemos ver nuestra vida. Quizás estas tres perspectivas actuando o siendo parte de nosotros en nuestras decisiones, ¿no? En la vida diaria, estando ahí, coexistiendo de alguna manera dentro nuestro. Vamos a hablar un poquito de esta perspectiva de Dios. Así voy a definir, voy a ir caracterizando cada una de estas y después vamos a cerrar. Así que paciencia. Ayúdenme. Perspectiva de Dios. Para esto voy a tocar un ejemplo que lo tenemos ahí como bien, como que forma parte, este versículo forma parte de esta iglesia porque el pastor siempre lo menciona. Y si yo empiezo a decirlo, ustedes seguramente lo van a poder terminar. Y es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas son todas hechas. Ahí está. Está clarísimo. Lo repetimos domingo tras domingo. Bueno, de tanto en tanto el pastor lo trae. Y está bueno que podamos considerar este texto y porque de alguna manera en este momento ayuda a lo que voy a comentarles. Esta nueva criatura, dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. ¿Estamos claros? Esto es un paréntesis porque me va a dar pie. Esto de la nueva criatura, la hemos definido, lo tenemos claro a esto de la nueva criatura, de dónde nos paramos para creer que somos nueva criatura. La nueva criatura, así en palabras, se refiere al nuevo nacimiento. Hemos nacido de Dios. Hay varios textos para respaldar esto, pero bueno, lo vamos a pasar, vamos a hacer por encima. Juan 2:3, cuando Jesús habló con Nicodemo y le refirió que si no nacía de nuevo no vería el reino de los cielos, ¿sí? ¿Recuerdan ese texto? En Efesios 2:1 también, cuando dice que nos dio vida juntamente, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí está de nuevo mencionando el nuevo nacimiento. Nos dio una vida distinta a la que teníamos. Y otro que encontré es 1 de Pedro 1:23, donde también menciona siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios, otra vez haciendo referencia a que hemos emergido, digamos, desde algún lugar, desde otro lugar, cuando hemos podido nacer no naturalmente, sino desde lo espiritual. Cuando hablamos de cosas viejas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿A qué se referirá con estas cosas viejas? A lo que fuimos antes, a sistemas de valores, gracias, a sistemas de valores, a nuestras prioridades, a nuestras creencias, a nuestros amores, los planes de vida que teníamos, ¿no? Estas cuestiones que hacían nuestro diario vivir forman parte de esto, de esas cosas viejas. Dice que ahora son todas hechas nuevas. Ahora bien, cuando ustedes dicen, cuando todos decimos y creemos esta palabra, cuando lo entendemos y decimos, bueno, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Está. Yo creo eso y creo que cada uno de nosotros también lo cree, lo ha asimilado, intenta procesarlo o le es fácil procesar eso. ¿De qué? Nueva criatura. Nueva criatura, sí. Eso dice la Biblia. Y tengo que poder
asimilarlo. Pero yo salgo de acá y no sé si soy tan nueva criatura. Cuestiones así, que nos ha pasado, que nos pasan y nos van a seguir pasando. Eso de la nueva criatura, ¿dónde queda? No sé, pero es algo que Dios dijo. Es algo que está establecido. Es algo que Dios está viendo, que Dios ve así. Dios no tiene trato con las cosas viejas. Dios no tiene trato con la Natalia de antes de conocerlo. No tiene trato con esa Natalia. Él tiene trato con la Natalia nacida de nuevo, con la nueva criatura. Dios tiene trato con eso, con eso. Más vale ni acordarse, Anita. Más vale ni acordarse. Las cosas viejas pasaron, pero imagínense nosotros estando con esas cosas viejas todo el tiempo, trayéndolas, porque bueno, forman parte de nuestra vida, ¿no? No podemos, si pudiéramos sacarla, la sacaríamos, pero no podemos, están ahí, están ahí. Pero Dios no tiene trato con eso, o sea, Dios mira y ve que nosotros todo el tiempo estamos poniendo, no sé cómo decirlo, pero digo, imagínense todo el tiempo pensando en esas cosas viejas que Dios dijo, ya pasaron. Y yo quiero tener trato con Dios con esas cosas viejas. No hay forma, no hay conexión. No se conecta con eso. No se conecta con eso. Él se conecta con la nueva criatura, con la nacida en Él, con la que está en Cristo, con la que es nueva. Tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Dios, cuando le estamos pidiendo alguna cuestión para que intervenga. ¿Desde dónde yo me estoy parando para decirle, para pedirle que intervenga, para pedirle su ayuda? ¿Desde dónde estoy parándome? ¿Desde esa nueva criatura o de la vieja? Pero quería aclarar eso nomás porque quiero dejar en claro que hay una perspectiva de Dios, hay una perspectiva divina, que Dios sigue pensando igual respecto de nosotros, que Dios sigue con los mismos planes y tiene el mismo propósito para cada uno de nosotros. Es decir, ya está establecido y por más que nosotros querramos y tengamos planes distintos, no hay forma. Nos vamos a ir dando contra la pared vez tras vez, porque la voluntad de Dios es una. Y a nosotros solamente nos toca conocerla, nada más, conocerla. Entonces, vamos a Colosenses 3, 2, 3. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso le decía, no tiene sentido que nos paremos desde ese lugar, están muertos, estamos muertos. Nuestra vieja vida está escondida en Cristo. No, es como que pasó, es como que se actualizó y nosotros no nos enteramos y estamos, no sé, para hablar en términos, allá Manu sabrá, para hablar en esos términos donde uno de repente quiere utilizar un artefacto que está desactualizado y no funciona así, tenés que actualizarlo para que te tome todas las funciones. Bueno, ¿y para qué es esto? ¿Para qué Dios nos ha hecho nueva criatura? ¿Para qué quiere? ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? La nueva criatura es para que se exprese en el cuerpo de Cristo. Eso se ha venido hablando en este último tiempo. Para que, eso que Él ha puesto en nosotros se exprese dentro de este ámbito, que es la iglesia. No en otro lugar, no en otro espacio, sino que acá lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha compartido para que de repente es para que lo podamos expresar en su casa, en su iglesia, para la edificación de cada uno de nosotros. Porque Dios ve el cuerpo, no a cada uno de nosotros, sino el cuerpo. Entonces, ¿cómo averiguo o cómo sé yo que de repente en mí está esto de esta perspectiva de Dios? ¿Cómo sé yo que tengo un nuevo nacimiento? Seguramente que ustedes ya conocen y ya se han visto, ya han podido percibir que ya han nacido de nuevo. ¿Cómo sé yo?
no le voy a dar un ejemplo en cuanto a esto. Digo, a la hora de hacer actividades, de tomar alguna decisión importante, ¿cómo sé? Porque, bueno, en ese momento alguien interviene o alguien piensa conmigo, o alguien me guía o alguien está definiendo algo. Como que a ese momento de tomar una decisión no somos solamente nosotros, sino que alguien más interviene y da su punto de vista. No soy solamente yo tomando la decisión, sino que el Espíritu de Dios interviene para que yo tome esa decisión y que sea correcta. De esa forma yo puedo llegar a entender que hay una nueva naturaleza, una persona distinta, ajena a mí, que yo no entiendo, y que de repente me está haciendo ver que las cosas no son tan así, o sea, no es como yo pensaba, y me está trayendo luz sobre un asunto para que yo revea ciertas cuestiones, entonces pueda guiarme como Él quiere que me guíe. Si a usted le está pasando esto, si tiene esta vocecita en su interior, quiere decir que ahí está Dios ahí, y que quiere decir que hay una perspectiva divina, hay una perspectiva de Dios desde ese lugar. Dios está hablando a su corazón. Entonces no está usted solamente, Dios está con usted tomando esa decisión. Desde esta perspectiva de Dios, les comento un poquito. Dice, desde la perspectiva de Dios, dice, la deuda se pagó, la salvación está disponible para el que cree, y con esa salvación, la solución a todos los conflictos del ser humano. Mire qué bueno. Desde la perspectiva de Dios, porque nueva criatura soy, porque las cosas viejas pasaron y porque son todas hechas nuevas. Desde la perspectiva de Dios, todo está solucionado. Desde ese lugar. Jesús dijo que al que cree todo es posible. Si nosotros nos mantenemos desde esa perspectiva, vamos a poder tener los beneficios de pensar así, porque vamos a tener paz, porque Dios va a intervenir en el momento que considere que debe intervenir, porque vamos a poder seguir adelante con nuestra vida sin sucumbir en alguna crisis que por ahí nos lleva a caminos que no queremos, o volver atrás, lo más común. Entonces sigo con esta perspectiva, mire qué bueno. Dice, ahora bien, para ver esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, tal cual. Si el Espíritu Santo no nos ayuda a ver esto, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, no vamos a poder ver a Dios obrando. Muy bien. Dentro de esto, de esta perspectiva, quiero agregar una cosita. Dice, les comenté recién, o les hablé recién de que nosotros como que tenemos otra voz, ¿no? Les dije, es un ejemplo mío, tómelo, déjelo, es como para poder graficar de alguna manera esa presencia de Dios dentro nuestro, porque digo, ¿cómo se comunica Dios con ustedes? Por la palabra de Dios, orando, pero digo, en algún momento ustedes tienen alguna percepción de Él, no. No sé cómo les pasa a ustedes, ¿no? Por ahí yo de repente me siento inquieta por algo, y porque obviamente me la estoy por mandar, y porque esa voz me está diciendo, hey, no, por ahí no, me siento molesta, ¿no? Yo sé que no, pero voy y lo hago, y así me va. Pero digo, es para que podamos ver ahí, lo vemos actuando. Esa vida eterna no empezó, dice, el día en que uno hizo la oración, sino antes de la fundación del mundo. Eso dice Efesios 1:4. Pero ya vamos a cerrar esa idea. Bueno, estamos en esto. Estamos estamos viendo que Dios tiene una manera de pensar distinta a la nuestra. Y nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos con esta imposibilidad muchas veces de acomodarnos a esa idea que Dios tiene respecto de algo. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno,
¿Y por qué nos resulta difícil ver esto? ¿Por qué nos resulta difícil acomodarnos a esa perspectiva de Dios? Cada uno seguramente tendrá su razón. Bueno, a mí me resulta difícil por esto. Yo sé, Dios dice, la palabra de Dios dice, y tantas cosas que dice. ¿Pero qué? Ahí prima lo que digo yo entonces. Muchas veces, ¿por qué? Entonces, es difícil. Una de las razones que por ahí encontré, y veo cómo lo digo, porque me llamó la atención leer esto. Leía que estamos mentalmente predispuestos a una valoración negativa de la vida. ¿Qué dicen ustedes? Mentalmente predispuestos a una valoración negativa de la vida. Porque me resulta fácil creer lo malo o creer que me va a ir mal, o sea, me sale más. Ahí el toque. Es más fácil. No tengo que hacer ninguna fuerza para eso, o sea, me sale. Si vos me preguntás, che, ¿querés hacer o vas a hacer? Déjame que lo piense, no sé, es como que hay. Estamos predispuestos, y eso no sé, será un análisis antropológico, no lo sé, no me meto ahí, pero digo, lo veo, me llamó la atención porque lo veo en mi vida y bueno, en general, esta predisposición a pensar que lo malo va primero, de que tengo que pensar, tengo que revisar, ay, es que y si no, y si sí. Eso sale automático. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra naturaleza. Y no es raro, o sea, no digo que esté mal, digo, va a salir eso, porque eso es nuestra naturaleza. Porque para eso vino Dios con su propuesta y con su plan a interrumpir todo esto. Porque ¿por qué tiene que ser así? Dios vino, intervino y puso su plan en nosotros, hizo que su espíritu conviva con nosotros para que no sea como yo digo, no sea desde esa valoración negativa, sino sea desde lo que Él quiere, desde lo que Él puso en cada uno de nosotros. ¿Por qué tiene que ser todo mal y todos irnos al infierno y que se termine todo? Dios vino a romper eso, Dios vino a intervenir, porque esa sí iba a ser allá íbamos. Pero Dios dijo no, porque son míos. No, son mis criaturas. Yo las creé para mí. ¿Pero qué hacemos viviendo para nosotros? Bueno, entonces estamos mal dispuestos o mentalmente predispuestos. Y ahí me quedé pensando en eso. ¿Y por qué? Bueno, por muchas razones. La otra vez hablamos de los rudimentos y esas cuestiones que nos atraviesan y que las tenemos siempre presentes ahí. El que se lo perdió, el que no vino. Esa valoración negativa muchas veces la encontramos dentro de lo que es la religión en sí, ¿no? Hablemos de cualquier religión, católica, evangélica, musulmana, la que quieran, lo que es religión. El pastor siempre nos comenta que nuestra vida con Dios no es religión, sino que es una relación. Así que nos vamos a correr de ese lugar. La religión, dice, nos atraviesa la vida en que creemos que para ganarnos el favor de Dios tenemos que hacer obras. Muchas veces nosotros queremos hacer obras porque, bueno, nos sentimos bien y está bueno, lo tenemos que hacer. Pero no para ganar el favor de nadie, ni para que nos digan algo los demás, ni menos para que Dios nos dé una bendición. Porque está en nosotros querer hacer algo para agradar, ¿se entiende? Es nuestra naturaleza. Y queremos hacer cosas para ganar el favor de Dios. Y resulta que Dios dijo, no, si yo no les pido nada, fue por gracia. Ustedes no hicieron nada, no van a hacer nada, no pueden hacer nada, porque no tienen la naturaleza en nosotros mismos, ¿no? Ahora, cuando Él nos imparte la suya, sí, ahí sí, es distinto. Y por otro lado, otra cosa que nos pasa, o que nos puede pasar, esto lo pienso yo, como les digo, usted tómelo, déjelo,
sáqueselo, no sé. Lo del vil pecador. Lo del vil pecador lo tenemos tan arraigado que nos cuesta creer la verdad del amor de Dios. Que no somos, ¿acaso no somos pecadores? Sí, ¿cómo que no? Pero lo del vil pecador, ¿saben por qué lo digo? Porque es como que está bueno, si yo no me considero pecadora, yo no voy a buscar arrepentimiento, ¿no? Si yo no me considero que estoy haciendo mal las cosas, yo no voy a buscar perdón de Dios, porque yo estoy bien. ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué? Si yo estoy bien. Pero si yo me percibo a mí misma como pecadora, como que necesito perdón de Dios, yo voy a buscar a Dios. ¿Les ha pasado así a ustedes? Lo que pasa es que ahí es donde digo, todo bien, pero a veces nos quedamos mucho tiempo ahí. Nos autopercibimos como viles, pecadores, y bueno, es la carne, y bueno, peco, y bueno, pero si somos de carne, ¿qué va a hacer? Lo que pasa es que nos quedamos mucho tiempo con eso, lo creemos, está tan arraigado en nosotros que no salimos de ahí. Y todo, no quiero decir justificar, porque no es la idea, pero digo, y bueno, somos pecadores, y bueno, soy de carne, vivo en esta tierra. Y está, ¿a quién no le pasa, no? ¿Quién no se enreda por ahí con alguna cuestión? ¿Quién no tiene esas luchas? Dígame. ¿Quién no se enreda con cuestiones de la vida? Todos. Todos la luchamos, la peleamos, nos enredamos, nos desenredamos. Todos. Porque bueno, es el proceso, está. El tema es que nos quedamos mucho tiempo con el que soy vil pecador. Me quedo ahí, y estoy vil pecador, y vengo, y oro, y lloro, pero es por lo mismo. No sé si les ha pasado. Está ahí todo el tiempo. Y me oran, y bueno, y sale, pero resulta que el domingo hoy otra vez el mismo. Yo a veces les sabía compartir a las mujeres que bueno, que ya cambiemos, ¿no? Como que ya aburrimos un poco con el mismo tema. Yo cuando me escucho digo, ay, otra vez lo mismo. Pero a mí misma, ¿no? Me escucho, digo, no estaba resuelto ese tema y vuelvo. Pero bueno, porque está en nosotros. Yo entiendo y me entiendo, es así. ¿Hasta cuándo? Me quedo ahí. Entonces, estoy perdido, soy pecador, no valgo nada, soy tan miserable. Dios nos va a castigar, nos va a mandar al infierno. ¿Qué, acaso eso es mentira? ¿Verdad? Pero nos paramos ahí. Nos paramos ahí y no cambiamos el chip. Tengo salvación, soy hija de Dios, valgo la vida de su hijo, mi casa está en el cielo. Perspectiva de Dios. Perspectiva de Dios. Eso tiene que primar en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Qué piensan de la perspectiva de Dios? ¿Les parece que está buena? ¿Les parece que pudiésemos hacer algún esfuercito ahí para acercarnos? Qué bueno sería todo el tiempo estar pensando como Dios piensa o ver las cosas o vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Qué bueno sería, ¿no? Qué paz tendríamos. ¿Les parece? Jeremías 29, 11, 13. Ahí está, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. Entonces me van a invocar y vendrán y orarán a mí y yo los voy a oír. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. La perspectiva de Dios siempre es para nuestro bien, siempre es para nuestra paz, no es para nuestro mal.
aunque nosotros de momento no lo entendamos. Pero bueno, se entiende por qué no lo entendemos. Por ahí miramos las cosas desde otro lugar. Pero bueno, Dios ofreció a su Hijo para que tengamos esta nueva vida, para que podamos ver la vida como Él la ve. Es una lucha de todos, es una lucha constante y encima de todos los días. Pero vamos por eso. Teniéndolo presente, estamos claros y podemos estar más firmes al momento de repente de que eso nos quiera debilitar. Perspectiva de Dios. Miren lo que dice acá. ¿Dónde quedarían las fuentes de conflicto, las dudas o los temores en nuestra mente si el Espíritu Santo abriera por completo nuestro entendimiento acerca de esta verdad? ¿Dónde? No tendríamos temor, no habría duda, porque no existen. No existen. Aquellos que luchamos con los temores o que de repente tenemos dudas sobre todo y otros conflictos más, no existirían. Pero entonces, ¿qué tengo que regular yo? ¿De dónde estoy mirando las cosas? Todo cambiaría en nuestra vida si aprendiéramos a vernos como Dios nos ve. Para eso es necesario desaprender todo aquello que conformó nuestra manera de pensar en este mundo. Desaprender. Todo aquello que yo que había podido incorporar, y hay que ver. La Biblia en un montón de versículos nos guía a que renovemos el pensamiento, a que que escuchemos todo, que retengamos lo bueno, que saquemos lo malo. Un proceso de filtrado bastante importante que no lo vamos a hacer solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. No estamos solos en esto. Perspectiva de Dios. También hablamos de una perspectiva humana que de alguna manera la hemos estado trayendo con estos ejemplos y con explicándola así, con esta contraposición. Pero la perspectiva humana, la natural, terrenal, dice que se opone. En principio no se considera o no se ve a sí misma como una nueva criatura, sino que defiende su postura. Dice, yo soy así. Yo no le hago mal a nadie, yo soy así. Así me criaron, así me formé. Y hasta ahora me ha ido bien. No tengo nada contra eso, todo bien, yo no molesto a nadie. Es mi manera de pensar, es mi opinión. Y hasta faltaría que dijésemos, y yo soy mi propio Dios. ¿Pero por qué? Como le digo, ¿qué pasa? ¿Está mal? No, se entiende todo esto, se reentiende porque ya está establecido así. Mire, la persona natural, cuando pensamos de esta manera, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos si no estamos en Dios, destituidos. Ni siquiera estamos presentes, o sea, no nos considera. Estamos destituidos en nuestra naturaleza, caída. Aclaro. Todas las personas que nacen en el plano natural están en esta condición, destituidos. Así, hayamos nacido en una familia de padres creyentes, así, no importa. Esa persona o ese hijo, tarde o temprano, va a tener que dar cuenta de su fe. Por más que su madre y su padre oren día y noche por esa persona en algún momento va a tener que dar cuenta, que hablar de su fe, que dar cuenta de su fe a Dios. ¿Por qué dice? Porque en 1 Corintios dice, no percibe las cosas que son del espíritu. La naturaleza natural. La perspectiva natural no percibe las cosas que son del espíritu. No puede, porque son de una naturaleza distinta. No podemos, no. Cuando estamos dentro de ese espacio, no podemos entender lo que me dice Dios. No lo puedo entender porque lo natural
con lo natural, lo espiritual, con lo espiritual. No podemos percibir las cosas que son del espíritu si estamos dentro de una perspectiva natural, humana. No se puede. No podemos entender. Y porque yo leo la Biblia no entiendo nada. Y porque cuando hablan yo no entiendo. Las cosas del espíritu se perciben desde el espíritu, desde la naturaleza espiritual. No le pongamos tanta ficha porque no, nosotros solos no podemos. Es más, son locura. ¿Cómo va a ser eso? Le pasó a Sara cuando se rió, cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Y realmente era una locura, pero como que hay un tiempo, ¿no? Humanamente hablando, hay un tiempo. Hay un estado en las mujeres, en los hombres. Sara se rió y María, la madre de Jesús, también le preguntó al ángel, ¿y cómo va a ser eso cuando le dijo que iba a concebir? Es decir, desde nuestra humanidad o desde lo natural, es locura, por lo general. Cuando Dios hablaba y se manifestaba o quería intervenir en alguna situación, ustedes lo han visto seguramente en el Antiguo Testamento o en los profetas, por lo general él tenía que venir a hacer como un trabajito, hay una preparación importante porque así de entrada no entendía, no se entendía, así era una locura lo que estás por hacer, o sea, o él decía algo y como lo que nos pasó el otro día, el domingo pasado con Jonás. Qué terrible ese Jonás. Con Jonás, él tenía una idea, o sea, se fue para otro lado el hombre. Y me da gracia porque digo, ¿cuántas veces Dios nos dice, hace esto? Sí. Y me fui para allá. Y yo me fijo en Jonás, pero ¿por qué? Pero no tengo que buscarle tanto porque si yo me conozco. Pero ¿cómo? O sea, más vale. Jonás tenía sus propios argumentos para hacer eso, más vale. ¿Se entiende? Bueno, yo también tengo los míos. Y seguramente cada uno de ustedes tiene los suyos. Perspectiva de Dios y perspectiva humana. ¿A cuál de las dos vamos a seguir? Solo el nuevo nacimiento revierte esta realidad, permitiendo que nuestro espíritu regenerado entre en contacto con la vida de Dios para comenzar a experimentar la plenitud dentro de esa vida. ¿Se entiende eso? Fue muy larga la oración. El nuevo nacimiento nos pone en contacto con esa vida de Dios, nos pone en contacto con ese Dios, para que la podamos expresar en su plenitud en el cuerpo, en la iglesia, acá. Es el ámbito. Nos tocó acá. Algunos no hemos nacido acá en esta iglesia, pero estamos acá. Literalmente dice el Espíritu Santo nos desarraiga de una dimensión dominada por las tinieblas y nos planta en el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:13. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Acaso hicimos algo para que eso suceda? ¿Tuvimos alguna intervención? ¿Dimos la opinión? ¿Dimos nuestra opinión? ¿Tuvimos que hacer algo para que eso suceda? Ninguno de nosotros. No teníamos idea de todo lo que había planeado Dios para nosotros. Ya lo hizo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son todas hechas. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿En esta nueva criatura? ¿O en el yo soy así? Cada uno sabe. Continúo. Esto es importante también.
respecto de estas perspectivas que estamos hablando y de la nueva criatura. Dice, la calidad de la vida de los hijos de Dios, la calidad de la vida de los hijos de Dios depende de entender el alcance de ese hecho, de que somos nueva criatura. Si yo no entiendo que soy nueva criatura, mi calidad de vida en Dios, ¿sí? Mi calidad de vida en Dios. Y dice que las instancias, porque todas las instancias de nuestra vida se encuentran gobernadas o por las tinieblas o escondidas en Cristo. Si yo estoy en Cristo y soy nueva criatura, las instancias de vida, mi vida y todo lo que yo hago va a estar gobernado, escondido en Cristo. Pero si yo no me encuentro viéndome como nueva criatura, viviendo como nueva criatura, con las cosas viejas que ya pasaron y son todas hechas nuevas, y le estoy dando lugar a las tinieblas para que hagan algunas cosas que no quiero. Yo le doy permiso, porque yo no me estoy poniendo en el lugar donde Dios me dijo. Yo te dije, sos nueva criatura. ¿Qué haces pensando eso? ¿Qué haces yendo a ese lugar? Nueva criatura. ¿Qué haces pensando así? ¿Qué haces detrás de eso? Nueva criatura. Perspectiva de Dios. O nuestra perspectiva. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieran. Ahí está. Esta oposición. Gracias, pastor. Bien, ahí quedó esta lucha, esta pugna entre dos poderes, entre dos formas de pensar, regidas por el espíritu o regidas por nosotros mismos. También mencionamos la falta de perspectiva. Acá no hay un parámetro de referencia, acá es... Cuando yo veía esto, digo, bueno, hay cosas que no entran, como les había comentado al principio, hay cosas que no entran. No entran porque no queremos que entren. No queremos ponerla bajo ningún marco de referencia. Porque por ahí nos conviene que sean así, ideas sueltas. Ahí les explico. ¿A qué voy con esto? Cuando no hay perspectiva de nada, dice que estamos expuestos a esa sensación de vacío espiritual. Un vacío que nos lleva a generar incertidumbre. Y esa incertidumbre, al mismo tiempo, niveles elevados de estrés. ¿Quiénes se estresan acá o tienen el hábito? Si viven en este mundo, en este sistema, todos. El estrés. ¿El estrés de dónde sale? ¿De dónde? Yo soy nueva criatura. ¿Por qué me estreso? Tiene una explicación, pero si explicamos nos vamos a las 12. Solamente lo menciono, el estrés. Yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, son todos hechos nuevos, pero me estreso. ¿Por qué me estreso? Vacíos, incertidumbre, duda, no entra acá ni allá.
esto que me permite, que me hace o que me genera estrés, no lo puedo poner desde la perspectiva de Dios, ni tampoco lo puedo poner desde mi perspectiva, entonces anda dando vuelta, generando estrés. No debe, pero yo lo dejo que dé vuelta porque no, porque no me da para creer que Dios va a intervenir y tampoco me da porque yo lo voy a intervenir, entonces anda dando vuelta, haciéndome mal. O el estrés está bueno, horrible, hace estragos en la salud, es terrible. No lo tomen como amigo, es un enemigo. Niveles elevados de estrés. Lo que pasa es que esta sociedad o en este tiempo, cada persona aprende, o sea, lo podemos sobrellevar, o sea, aprendemos a vivir con el estrés. Aprendemos a vivir con el estrés. Porque nos tomamos la pastilla o porque lo que sea que nos ofrezca el sistema, ¿no? Tenemos que seguir funcionando. Niveles elevados de estrés. Y acá cuando yo decía que aprendemos a, bueno, no, espero que ustedes no, yo tampoco me meten en esto, pero digo, la sociedad en general aprende a sobrellevarlo de distintas maneras. Ustedes han visto cómo las nuevas prácticas, estas prácticas de la nueva era están a pleno en este tiempo. Astrología, tarot, reiki, yoga, meditación trascendental, adivinación. Impresionante cómo aparecen esos anuncios que vos decís, ¿en serio? O sea, es al toque, que te resuelven la situación. Digo, el que tiene por ahí, el que ha andado incursionando su vieja vida con esas cosas, digo, es toda una fuente de tentación. Porque imagínate, yo estoy hasta acá con un tema y me aparece el anuncio y me dice, te resolvemos ya tu situación, te lo traemos a los pies. Cosas así. No sé si pasará, pero digo, lo leí. Y digo, hoy, espero, Dios me libre. Pero digo, desde una necesidad, desde una concepción natural del hombre, de ver cómo resolvemos esto. Porque obviamente ahí no está Dios. Pero sí eso tiene algún poder en alguna parte de mí, en alguna parte de mi naturaleza, tiene un poder que me atrae. Porque yo quiero zafarme de esta situación y quiero resolver este problema y no sé dónde encontrar salida y solución. Perspectiva de Dios. Perspectiva de Dios. No te cobran nada. No te cobran nada. Lo único que sí, hay un tiempo. Hay un tiempo. Esta falta de perspectiva, ahí avanzo, vamos llegando al final, nos lleva, tiene su origen, por supuesto, en la separación, nuestra separación con Dios. Pero cuando volvemos al Padre y a nuestra relación con Él, nos volvemos a conectar y Dios nos toma control de esa situación. El vacío espiritual, en el vacío espiritual no hay vida de Dios ahí. Necesita conectarse con la fuente de vida que es Cristo y de Dios lo más concreto que tenemos y lo más tangible es este ámbito. Acá. Porque acá se expresa Cristo en los dones de cada uno de nosotros. Acá, no allá. En la brujita de turno, perdón. Acá es el ámbito espiritual. Acá hay poder. Cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, acá hay poder. Y esta semana vamos a estar en un momento de poder, en una instancia de poder, porque hemos sido convocados. Yo no sé cómo harán los señores que hacen estas cosas, que se meten con las tinieblas, pero pienso que deben tener sus estrategias y sus formas, ¿no? Para generar poder. Y son bastante disciplinados, parece. Y bastante conscientes de su rol, porque tienen resultados.
Si ellos tienen resultados, imagínense el pueblo de Dios. Nos falta un poquito que cada uno de nosotros, y yo primero. Muy bien, perspectiva de Dios, perspectiva humana, natural, perspectiva, falta de perspectiva. No hay. Manu, si podés. La perspectiva de Dios la encontramos en su palabra. ¿Cuántos leemos la palabra? ¿Cuánto tenemos o sabemos que tenemos que leerla? La vamos a encontrar ahí. La perspectiva natural, humana, está en nosotros mismos, en lo que hemos construido hasta acá, en lo que nos ha permitido vivir nuestras experiencias, nuestras vivencias. Tienen un valor, pero no a los fines de Dios, no a los fines eternos. Y después, en la falta de perspectivas tenemos lo de turno, lo que nos ofrezca el mundo en la moda, lo que esté sucediendo, que no tiene base, que hoy es y mañana deja de ser. Estas perspectivas que pudimos desarrollar, que yo de alguna manera las presenté así como si fueran distintos tipos de personas, pero que también hemos podido ver, si hemos pensado un poquito en ese momento, hemos podido identificar que en nosotros mismos, en nuestra vida, es como que también estuvieran ahí. Es como que sí, tengo vida de Dios, pero también a veces me salgo con la mía. A veces está bueno pensar como estoy pensando y me va bien pensando así. Y debe ser que Dios también cree que es así, porque... Y hay otras cosas, como le decía recién, no las encajo, no las quiero encajar en ningún lado porque no las quiero ver, no sé, que sea lo que tengan que ser. Y no tengo una perspectiva respecto de eso, no sé cómo verlo, no sé. No sé qué quiere Dios, o si sé qué quiere Dios, pero como que, no sé. Esos no sé, encájelos ahí. Póngalos en la perspectiva de Dios y busque. Entonces, en nosotros puede que existan estas tres perspectivas ahí coexistiendo y moviéndose. A veces pensamos, bueno, el día que consiga esto, ya basta, ya listo, lo único que necesito. Pero mientras tanto voy cargando ese vacío, ¿no? Esa cosa de que, tengo que llegar, tengo que lograr, tengo que alcanzar. Luego ni cuando tenga novio, Y tengo novio, ¿no? Y después, cuando me case. Y ni hablar si tengo hijo, la plenitud. Pero el vacío no se va. Con hijos, con novio, con esposo, con esposa. No se va. Bueno, ahora que me pongo a estudiar y consigo el título, ya con eso, no. Y conseguís el título. Pero el vacío sigue. Porque no es por ahí. Aunque está bueno, hay que hacerlo. Alcance, logre, esfuércese, luche, sí, pero no. Un trabajo, mejor trabajo, la casa, ni hablar, cambiar el auto. Alguien piensa, la iglesia. La iglesia. Amigos. Si yo tuviera amigos, esos amigos de verdad, todo sería más llevadero.
Pero con amigos y todo, el vacío no se va. Llenando espacios vacíos, se llamó el título. Le puse de título porque veía esto. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para llenarlos? Porque sí, la luz del Espíritu de Resurrección expondrá todos estos fundamentos errados que están afincados en nuestra manera de pensar, para que esa sensación de vacío sea quitada. Es el Espíritu Santo cuando nos acerca cada vez más o nos atrae cada vez más a Dios. Los deseos y las metas que tenemos son buenos, pero necesitamos que sean absorbidos por la perspectiva de Dios, es decir, por la vida del Espíritu, para que no solamente sean para esta vida, sino para que sirvan para los propósitos de Dios, o sea, para lo eterno. Si de repente tengo una familia, si tuve la bendición de tener hijos, que los críe en el amor de Dios, que los críe en la verdad de Dios. Eso es un trabajo súper, que tiene un peso eterno impresionante. Criar hijos para Dios. Así que si hay alguna mamá que de repente piensa que porque es mamá y porque tiene que criar hijos, no puede lograr, o no llegó, o no alcanzó, lo que sea, ya tiene demasiado trabajo, señora. Tiene mucho trabajo con esos hijos que Dios le ha dado. Y así todos, en cada cosa que hagamos, en el rol que nos corresponda, que tengamos, hay un propósito de Dios ahí. Pero si nos ponemos según la perspectiva de Dios, vamos a poder ver. Nos va a ayudar a ver, a abrir los ojos para poder valorar eso que Dios nos ha dado, que nos ha encomendado, para que sea de un carácter eterno y no para este mundo solamente. La voluntad de Dios, termino, es nuestra llenura y plenitud. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto dijo Jesús. Vida en abundancia, imagínense. Vida en abundancia. No nos quedemos cortos, no nos conformemos a vivir en menos de esa vida. Pídasela, no sé. Desespérese por esa vida en abundancia. Desespérese. No deje que le pase la vida así, bueno, no se conforme. No acepte. Resístase a vivir así. Ahí dice abundancia. Pregúntale al Padre, pregúntele, dígale. ¿Dónde está la vida en abundancia? En todo sentido, obviamente, no cuestiones materiales solamente. Yo tengo que llenar esto, este vacío lo llenás vos o nadie. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está de nuevo, llenos. Esa es la medida, llenos. No a medias, llenos. El apóstol Pablo oraba para que sus discípulos fueran llenos del conocimiento del diseño divino. Desde la perspectiva de Dios, todo está lleno y completo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Todo está lleno y completo. No hay otra realidad para el espíritu regenerado del hombre. Sin embargo, muchos de nosotros, muchos hijos de Dios, continúan operando según los patrones limitados del espíritu del hombre.
Pablo también dice en Efesios 5, 18, 19. Acá también otra instancia. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Otra vez, llenos. No nos quieren con el tanque a medias, nos quiere llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nos quiere llenos. No se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. O sea, sean controlados por el Espíritu Santo. A eso se refiere. Pero ¿para qué nos quiere llenos? Cerramos con esto. Hemos visto una perspectiva de Dios, una perspectiva más natural, humana, y aquella donde no hay ninguna perspectiva. Pero resulta que Dios quiere, desde su perspectiva, nos quiere ver llenos, como nuevas criaturas. ¿Para qué? Porque resulta que Dios quiere hacer algo, que está queriendo hacer algo hace tiempo. ¿Y a quién va a buscar? ¿A quiénes va a buscar? ¿A los llenos? ¿A los maduros? ¿A los completos? ¿A las nuevas criaturas? Acá nos bajamos todos. Nos bajamos todos. Porque si no estamos llenos y completos y somos nueva criatura, nos rompemos en el camino. Nos rompemos, nos destruyen. No podemos soportar tanto. Necesitamos buenos fundamentos. La perspectiva de Dios. Tengo que mirar como Él ve. No podemos sostener tanta gloria y tanto peso si no es con el Espíritu Santo. No. No hay forma. Entendamos eso. El Padre está buscando personas que estén en condiciones de recibir esta palabra por la fe y que podamos creer que en nosotros se puede cumplir la plenitud de todas las promesas. Qué bueno que fuéramos tan completos que cada vez que nos reunamos no sea por una necesidad solamente. ¿Tenemos necesidades? Sí, mientras vivamos estemos en este cuerpo, siempre. Pero imagínense si nos reuniéramos para compartir lo que Él nos ha dado, lo que nos dio en la semana. Che, ¿y cómo resolviste esta situación en Dios? Y no sabes lo que hizo Dios conmigo. No sabes que me dijo esto y yo hice caso y fui y hice como Él me dijo. No sé, las historias que surgirían de nosotros. Pero tranquilos, hay un tiempo. Hay un tiempo. A mí me gusta esa canción, siempre me trae ahí como una sensación linda. Esa que dice que Dios siempre está obrando, aunque no lo pueda ver. Dios está obrando, aunque no pueda ver, Dios está obrando. Gálatas 4:4. Hablando del cumplimiento del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay un tiempo. Dios no es improvisado. Hay un tiempo. Aunque los procesos madurativos son dolorosos, Dios trabaja en la madurez de sus hijos para llevarlos hacia la plenitud, para desatar sobre ellos un tiempo de cumplimiento, porque hay un tiempo. Hay un tiempo para que se exprese la medida de Cristo que ha sido puesta en cada uno de nosotros. Hay un tiempo. Dios está trabajando, Dios está obrando. Sin embargo, las palabras del apóstol Pablo deben traernos paz. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6.
para que nos vayamos con algo bueno. Dios está obrando. Él perfeccionará. La perspectiva de Dios es ver las cosas como Dios las ve. Vivir en Cristo nos vuelve el norte a la vida. En consecuencia, todas las cosas quedan alineadas con nuestro diseño eterno. Atraeremos a modo de imán los recursos, las oportunidades, lo que estemos necesitando para cumplir con ese propósito. Dios también nos librará de todas las maquinaciones del maligno. Amén. Sea parte del cuerpo de Cristo. Nos involucremos directamente en los planes de Dios para edificar su iglesia. El Padre está comprometido en sostener solo las cosas que Él edifica. Así que seamos parte, involucrémonos, apoyemos los distintos ministerios, porque Dios ve a su Hijo y todo lo que está en el Hijo tiene su respaldo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.